Mi hermana y mi familia me dieron la espalda, eligiendo su fiesta de compromiso sobre mi boda. En silencio, preparé mi venganza. Justo cuando ella iba a brindar, mi regalo llegó para interrumpir su momento de gloria. A las 2:55 de la tarde, mi hermana estaba parada en medio de una sala que yo había pagado, con un vestido comprado con dinero que no era suyo, bajo una araña por la que yo había dejado un depósito 11 meses antes, y levantó una copa de champán para brindar por la vida que me había robado. Yo estaba parada al fondo, cerca del guardarropa, sin nada más que mi teléfono. Nadie me había guardado un asiento. Mi propia madre había pasado junto a mí minutos antes y me había preguntado delante de los camareros si había venido a montar un número. Le dije que no. Le dije que solo había venido a dejar un regalo y que ya lo había hecho. Y entonces vi al gerente del lugar cruzar la sala hacia el pequeño escenario, inclinarse hacia el micrófono en el que mi hermana estaba a punto de hablar, y cubrirlo con una mano. Sabía lo que venía porque yo había sido quien lo había arreglado. Pero quiero que entiendas cómo una mujer tranquila que nunca alzó la voz terminó siendo la única persona en esa sala que tenía la verdad. Si alguna vez has sido la persona que tu familia decidió que era el problema, hazme un favor, suscríbete y dime en los comentarios de qué ciudad me escuchas porque quiero saber que no soy la única. Mi nombre es Pamela. Tengo 30 años y 3 meses antes de ese brindis, todavía creía que mi familia me amaba. Permítanme llevarlos atrás para entender cómo sucedió esto. Tienen que entender quién era yo en mi familia porque cada familia asigna roles y el mío se decidió antes de que pudiera hablar. Yo era la responsable, la constante, la que leía la letra pequeña. Cuando el camión de nuestro padre se averiaba, yo era quien investigaba al mecánico. Cuando nuestra madre olvidaba una factura, yo era quien la detectaba. Cuando Kimberly, 3 años menor y el doble de brillante en una habitación, necesitaba un CEO firmante para un apartamento a los 22 porque su crédito era escaso, yo era quien firmaba. Siempre firmaba. Ese era mi trabajo en la familia. Kimberly brillaba y yo me aseguraba de que la luz siguiera encendida. Y quiero ser honesta contigo porque toda esta historia gira en torno a eso. No me resentía de ese papel. ¿Lo amaba? Ser necesaria se sentía como ser amada. Y no siempre podía distinguir la diferencia. Y mi familia había aprendido durante 30 años que casi no había nada que pudieran pedirme que yo rechazara. Trabajaba como procesadora de préstamos hipotecarios en un prestamista mediano en el centro. 9 horas al día, me sentaba con las vidas financieras de otras personas desplegadas frente a mí, verificando que el nombre coincidiera con el número, que la firma coincidiera con el archivo, que el ingreso coincidiera con la historia. Yo era la persona que detectaba la pequeña mentira antes de que se convirtiera en una grande. Toda mi vida profesional se construyó sobre una fe simple de que los documentos no mienten, incluso cuando la gente lo hace. Guarden ese pensamiento porque es el hacha que finalmente usé y yo estaba enamorada. Había estado comprometida durante un año con Aaron Miller, un profesor de ciencias de secundaria con manos pacientes y una risa que hacía que los extraños se relajaran, un hombre que nunca en 3 años me había pedido que renunciara a algo que era mío. Habíamos reservado nuestra boda para el segundo sábado de julio en una finca restaurada llamada Marchbanks Terrace, un edificio blanco con un jardín y un salón de baile bajo un techo de cristal. Lo había reservado yo misma con 14 meses de antelación. Había pagado el depósito. Había firmado el contrato. Mi nombre, Pamela Smith, en el acuerdo principal porque yo era la que era buena con el papeleo. Recuerden eso también. Así era yo 3 meses antes del brindis. La arregladora, la firmante, la que leía la letra pequeña para todos, pero resultó que nunca la había leído para sí misma. Comenzó con una carta un martes de abril cuando llegué a casa del trabajo y encontré un sobre de un banco que no usaba. Leía el correo financiero con atención por costumbre, como una enfermera lee una herida. Así que, cuando abrí un sobre dirigido a Pamela Smith y encontré un extracto de tarjeta de crédito de una tarjeta que nunca había solicitado con un saldo de $9,200, mi primera reacción no fue pánico. Fue la atención fría y plana que usaba en mi escritorio cuando un archivo no cuadraba. Aquí hay algo mal, y voy a averiguar exactamente qué. La dirección de facturación en el extracto no era la mía. Era un apartamento al otro lado de la ciudad. Lo reconocí de inmediato porque había ayudado a mi hermana pequeña Kimberly a mudarse allí 3 años antes.
Había subido sus cajas por 3 tramos de escaleras mientras ella me dirigía desde el rellano. Me quedé en mi cocina con ese extracto en la mano y me dije que había una explicación. Siempre hay una explicación y suele ser más pequeña y más triste de lo que temes. Quizás un error administrativo. Quizás el banco mezcló a 2 clientes con el mismo apellido. Puse el extracto en un cajón, me preparé la cena y no dormí. Esa carta es lo primero que necesito que recuerdes. Guárdala en el fondo de tu mente porque en ese momento no tenía idea de que era un hilo y que si tiraba de él, todo el disfraz que mi hermana había estado usando durante 3 años se desharía en mis manos. A la mañana siguiente, mi madre me llamó antes de que terminara mi café. Pamela, dijo, y ya podía escuchar la actuación en su voz, el tono brillante y cuidadoso que usaba justo antes de pedirme que renunciara a algo. Necesitamos hablar de la boda. Mi boda. Había estado comprometida durante un año con un hombre llamado Aaron Miller, un profesor de ciencias de secundaria con manos firmes y una risa que hacía que los extraños se relajaran. Habíamos reservado nuestra fecha para el segundo sábado de julio en una finca restaurada llamada Marchbanks Terrace, un edificio blanco con un jardín y un salón de baile bajo un techo de cristal. Lo había reservado yo misma con 14 meses de antelación porque los buenos lugares se llenan rápido. Había pagado el depósito. Había firmado el contrato. Mi nombre, Pamela Smith, estaba en el acuerdo principal junto con mi tarjeta, mi correo electrónico, mi número de teléfono. Aaron y yo lo habíamos elegido juntos, pero yo era la que manejaba el papeleo porque yo era la que era buena con el papeleo. ¿Qué pasa con la boda?, pregunté. Bueno, dijo mi madre. Sabes, Kimberly y David se comprometieron. Sí lo sabía. Kimberly se había comprometido 6 semanas antes con David Harrison, cuya familia era dueña de 3 concesionarios de automóviles y una cartera de bienes raíces comerciales. El tipo de familia que tiene un abogado como otras familias tienen un dentista. Mi hermana me había llamado la noche que sucedió, sin aliento, diciendo que finalmente lo había logrado. Que finalmente había llegado. Yo me había alegrado por ella. Esa es la parte que todavía me hace arder la cara al admitirlo. Me había alegrado genuina y sencillamente por ella. Quieren hacer su fiesta de compromiso, continuó mi madre. Y el único fin de semana que les viene bien a los Harrison es el segundo sábado de julio. Y el único lugar lo suficientemente bonito es el Marchbanks Terrace por la tarde a las 3. Dejé mi café muy lentamente. Mamá, dije, ese es el día de mi boda. Ese es mi lugar. Esa es la hora exacta de mi ceremonia. Sé que es un poco incómodo, dijo ella con el tono que usarías para un problema de estacionamiento. Pero, cariño, un compromiso con la familia Harrison, eso es algo que solo ocurre una vez en la vida para nosotros. Tú y Aaron pueden cambiar su fecha. Ustedes son flexibles. Kimberly no puede ser flexible. No con esa gente observando. Quiero decirte que luché. Quiero decirte que dije la cosa perfecta y furiosa. No lo hice. Me senté allí en mi propia cocina y sentí que el suelo se inclinaba y dije que lo pensaría. Aquí está la primera pregunta abierta que quiero que conserves junto con esa extraña carta del banco. ¿Por qué mi madre asumió que el lugar era algo que simplemente podía ceder? ¿Por qué nadie en mi familia parecía saber o importarle que el contrato estaba a mi nombre? Guarden eso. Importa más de lo que cualquiera de nosotros entendió en ese momento. 2 días después, mi familia celebró lo que ellos llamaron una reunión familiar al respecto en la sala de mis padres sin que a mí se me preguntara si la reunión debía celebrarse. Entré y allí estaban mi padre en su sillón, mi madre en el sofá, y Kimberly encaramada en el reposabrazos como una reina recibiendo una delegación. Y allí estaba la madre de David, Laura Harrison, sentada muy erguida en un abrigo color crema, lo que me dijo que no era una reunión familiar. Era una negociación, y yo era el objeto de la negociación. Simplemente pensamos, comenzó mi madre, que lo maduro, lo amoroso, es que dejes que Kimberly tenga la fecha. Solo se compromete con una familia así una vez. Y yo solo me caso una vez, dije. Puedes casarte cualquier fin de semana, dijo Kimberly, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Es una fiesta de compromiso, Pam. Hay reglas para estas cosas. Los Harrison tienen un calendario.
No entiendes cómo funciona a ese nivel. A ese nivel. Mi hermana, que 3 años antes había estado durmiendo en mi sofá después de perder su trabajo minorista, diciéndome que no entendía cómo funcionaban las cosas a ese nivel. Miré alrededor de la sala. Mi padre estudió sus manos. Laura Harrison me observó con una expresión fría y evaluadora que entonces no entendía y que entendería completamente más tarde. Y mi madre se inclinó y le dio una palmada en la rodilla a Kimberly y dijo, somos una familia. Apoyamos a la que está ascendiendo, a la que está ascendiendo. He pensado en esa frase todos los días desde entonces. Dije muy en voz baja que entendía. Dije que no quería causar problemas. Dije que arreglaría mi propia boda y que ellos debían seguir adelante con la fiesta. Y todos en esa sala exhalaron con alivio. Y mi madre dijo que yo era una buena chica. Y Kimberly finalmente levantó la vista y me dedicó una sonrisa tan cálida y tan victoriosa que por un segundo casi creí que me amaba. Conduje a casa. No lloré. Quiero que noten eso porque se vuelve importante. No lloré y no grité y no envié ni un solo mensaje de texto enojado. En cambio, esa noche, saqué el extraño extracto de la tarjeta de crédito del cajón de mi cocina y me senté frente a mi computadora e hice lo único que sabía hacer mejor que nadie en mi familia. Revisé mi propio informe de crédito. Y ahí es donde esta historia deja de ser sobre una fecha de boda robada y se convierte en algo tan mucho más grande que incluso ahora, al contárselo, mis manos no están del todo firmes. Mi informe de crédito era 4 páginas más largo de lo que debería haber sido. Me senté allí bajo la luz azul de la pantalla y lo leí como leía el archivo de un extraño en el trabajo, línea por línea, y cada línea era una pequeña puerta que se abría a una habitación que no sabía que existía dentro de mi propia vida. Estaba la tarjeta de crédito con el saldo de $9,000. Había una segunda tarjeta que nunca había abierto. Había una línea de crédito personal de $11,000 obtenida 14 meses antes. Había un préstamo de automóvil a mi nombre para un automóvil que nunca había visto, financiado a través de un concesionario llamado Harrison Auto Group. Harrison, el concesionario de la familia de David. El coche que conducía mi hermana. El pequeño coupé blanco y elegante del que publicaba fotos con leyendas sobre la manifestación de la vida que merecía, fue financiado a mi nombre a través del negocio familiar de mi futuro cuñado. Esa noche tampoco dormí. Pero esta vez no fue por miedo. Fue por una especie de terrible claridad. La sensación que tienes cuando una imagen que habías estado entrecerrando los ojos de repente se resuelve y ves la forma que siempre estuvo allí. Mi hermana no solo había tomado prestada la fecha de mi boda. Había estado usando mi nombre como un abrigo durante años. Antes de continuar, quiero que comenten una palabra. ¿Escena? Solo para saber que todavía están conmigo. Porque lo que encontré a continuación es la parte que nunca le he contado a nadie de principio a fin. Empecé a guardar una carpeta, no una metáfora, una carpeta de acordeón real, verde, del tipo que usaba en el trabajo para los archivos de préstamos. En ella, puse mi informe de crédito completo impreso. Puse el extracto de la tarjeta de crédito. Durante la semana siguiente, solicité extractos completos de cada cuenta que no reconocí, usando mi propio derecho legal como titular de la cuenta nombrada. Y uno por uno, llegaron. Y uno por uno, los leí y los entendí. La historia que contaban era esta. 3 años antes, alrededor de la época en que Kimberly perdió su trabajo y se mudó a ese apartamento, alguien había comenzado a abrir crédito a mi nombre. Pequeño al principio, una tarjeta de tienda, luego una tarjeta real, luego cosas más grandes. La línea de crédito había financiado, según el historial de transacciones, una cuenta de ropa de boutique, una serie de cargos en salones y joyerías, y un depósito a una empresa que escenifica y fotografía contenido de marca personal. Mi hermana no solo había estado gastando mi dinero. Había estado construyendo algo con él. Un personaje, una mujer con gusto y recursos y cierto tipo de brillo, una heredera. Y yo nunca lo había notado porque los extractos iban a su apartamento y porque confiaba en ella y porque toda la arquitectura de mi familia se basaba en la suposición de que yo era la sensata que no necesitaba vigilancia. Pero eso planteó una pregunta que me carcomía, una que no podía dejar ir como persona que revisa cosas para ganarse la vida. ¿Cómo es que nada de eso me había llegado nunca?
Durante 3 años, algún papel debería haberse colado por alguna alerta de fraude, alguna llamada de verificación. Así que investigué y lo que encontré me dio más escalofríos que cualquier cifra en dólares. Cuando se abrió cada cuenta, la dirección de contacto en el archivo se había establecido en ese apartamento, y donde una cuenta exigía un número de teléfono para verificación. Era un número que no reconocía, una línea prepago barata. Mi hermana no solo había interceptado una carta perdida aquí y allá. Había, desde el principio, construido silenciosamente una versión paralela de mí, una Pamela Smith cuyo correo iba a su puerta y cuyo teléfono era un móvil desechable en su bolso, para que cada intento del banco de comunicarse conmigo, la Pamela real, fuera directamente a la persona que cometía el fraude. Cuando un prestamista llamaba para confirmar que yo era quien decía ser, era Kimberly quien respondía en mi nombre y decía que sí. No había tomado prestada mi identidad. Se había mudado a ella y había cambiado las cerraduras. Me quedé con eso durante mucho tiempo porque significaba que esto nunca fue un momento de debilidad. Una hermana desesperada que tomaba una tarjeta en un mes malo. Fue diseñado. Fue paciente. Fue construido con el mismo cuidado que yo ponía en mi propio trabajo. Usado contra mí por la única persona que sabía que nunca se me ocurriría buscar. Aquí es donde tengo que ser honesta sobre la versión de mí que existía entonces. Mi instinto todavía era protegerla. Esa es la terrible gravedad de ser la hermana responsable. Incluso teniendo pruebas de que Kimberly había cometido años de fraude contra mí, mi primer pensamiento completamente formado fue, ¿cómo arreglo esto sin arruinarla? Incluso redacté un mensaje de texto pidiéndole que nos reuniéramos para tomar un café para poder mostrarle lo que había encontrado y darle la oportunidad de explicarlo y arreglarlo discretamente. Quiero que entiendas a esa mujer porque ella es quien fui durante 30 años. No envié ese mensaje de texto y la razón por la que no lo hice es una llamada telefónica que recibí a la mañana siguiente, un sábado, de mi madre, que estaba de un humor maravilloso. No lo vas a creer, dijo. Laura me invitó a almorzar, solo nosotras. Quería hablar de la fiesta. Y Pamela, me dijo lo más maravilloso. Dijo que los Harrison están tan complacidos de que Kimberly provenga de una familia tan sólida. Dijo, y cito, que es raro en estos días encontrar una mujer joven con su propio apartamento y su propio coche y su propio pequeño negocio todo antes de los 30. Su propio apartamento, Pamela. ¿Sabías que tu hermana compró un apartamento? Criamos a una verdadera emprendedora. Me quedé muy quieta con el teléfono pegado a la oreja. Su propio apartamento. Eso es maravilloso, mamá, dije. ¿Dónde está? Oh, un hermoso edificio en el centro, dice. Ha sido tan discreta al respecto, tan humilde. No como algunas personas que presumen. Una pequeña pausa en la que entendí que algunas personas se refería a mí. Deberías ser más como tu hermana. Tomar la iniciativa. Colgué y abrí mi carpeta y miré la línea de crédito y el historial de préstamos, y sentí algo que nunca había sentido hacia mi hermana en toda mi vida. No dolor, no tristeza, una ira limpia, tranquila y portadora de carga. El tipo que no estalla. El tipo que simplemente decide. Porque ahora tenía una nueva pregunta y era la más grande hasta el momento. Si el coche se financió a mi nombre y el crédito estaba a mi nombre, entonces, ¿a nombre de quién estaba ese apartamento? ¿A nombre de quién estaba el pequeño negocio? ¿Qué se les había dicho exactamente a la familia Harrison que estaban desposando? ¿Y qué pasaría con mi hermana y con mi madre y con toda la hermosa historia cuando alguien finalmente investigara? Decidí que yo sería quien investigara. El lunes siguiente, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me tomé un día libre en el trabajo y lo pasé como investigadora de mi propia identidad robada. Comencé con el apartamento porque las palabras de mi madre no me dejaban en paz. Los registros de propiedad del condado son públicos. Me tomó 19 minutos encontrarlo. De hecho, había un apartamento, un dormitorio en un nuevo edificio de cristal en Prescott Street, comprado 16 meses antes. Y allí, en la escritura, había un nombre. No era el nombre de Kimberly. Era el mío. Me senté en la oficina del secretario del condado y leí mi propio nombre en una escritura de propiedad de una casa en la que nunca había entrado, y tuve que poner la mano plana sobre el mostrador para sostenerme.
La hipoteca se había sacado a nombre de Pamela Smith. Mi crédito la había calificado. Mi puntaje, los 30 años cuidadosos de mi vida sensata y aburrida, era la base sobre la que se alzaba todo ese brillante apartamento. Mi hermana vivía en él, publicaba desde su balcón, lo llamaba su llegada, y cada mes el extracto de la hipoteca iba a ese apartamento al otro lado de la ciudad, para que yo nunca lo viera. Y se pagaba, supe más tarde, de otra línea de crédito abierta a mi nombre. Una serpiente que se come su propia cola. Deuda pagando deuda, una torre de identidad prestada que solo se mantenía en pie mientras nadie mirara hacia abajo. Pero no me detuve en el apartamento porque una persona que ha hecho una cosa una vez la ha hecho 100 veces, y necesitaba la forma completa antes de seguir adelante. Esa misma tarde, todavía en el edificio del condado, consulté los registros comerciales. Mi madre se había jactado del pequeño negocio de Kimberly, la empresa de marca personal que supuestamente le daba a mi hermana su aire de mujer hecha a sí misma. No había ninguna empresa. No había ningún registro, ninguna licencia, ninguna entidad registrada, nada. Solo había una cuenta de redes sociales y un conjunto de fotografías profesionalmente escenificadas pagadas, como confirmé más tarde con los extractos, con una línea de crédito abierta a mi nombre. El negocio no existía. Era una fotografía de un negocio financiado por mí para que los extraños creyeran una historia sobre mi hermana que estaba hecha con mi dinero. Esa noche, hice algo que por primera vez se sintió menos como una víctima limpiando un error y más como un auditor construyendo un caso. Tendí cada documento sobre la mesa de mi comedor en orden cronológico, 3 años de ellos, y leí toda la torre de abajo hacia arriba. Y cuando lees el fraude de abajo hacia arriba, puedes ver la arquitectura. Comenzó pequeño, la tarjeta de la tienda, unos cientos, probando si me daría cuenta. Cuando no lo hice, creció. Una tarjeta real. Luego la línea de crédito. Luego, una vez que hubo suficiente historial prestado para parecer una vida financiera real, el gran movimiento, el apartamento comprado con la fuerza de un perfil de crédito que era realmente solo 30 años de mi confiabilidad cuidadosa y aburrida, usando la ambición de mi hermana como una máscara. Cada pago de cada cuenta que descubrí se hizo desde otra cuenta también a mi nombre. Era una máquina que funcionaba con mi identidad y solo seguía funcionando mientras los pagos siguieran moviéndose y nadie con autoridad mirara todo a la vez, lo que significaba que era frágil. Eso fue lo que entendí sentado en esa mesa a las 2 de la mañana. Toda la brillante vida de mi hermana era un castillo de naipes construido sobre mi nombre. Y un solo examen honesto por la persona adecuada en el momento adecuado derrumbaría todo. No necesitaba atacarla. Solo necesitaba hacer que alguien mirara. Ahora escuchen con atención porque este es el momento en que muchas historias me harían marchar a la puerta de mi hermana y gritar o llamar a mi madre llorando o publicar todo en línea. No hice nada de eso. En cambio, hice lo que toda mi profesión me había enseñado a hacer. Documenté. Pagué por una copia certificada de la escritura. Pagué por una copia del registro hipotecario. Saqué cada extracto. Guardé cada captura de pantalla. Y cada una de ellas fue a la carpeta verde que ya no estaba delgada. Pero documentar no es un plan. Una carpeta no es justicia. Tenía pruebas de lo que me habían hecho. Y me senté con ello durante 2 días enteros dándole vueltas y no podía ver el movimiento. Si exponía a Kimberly a los Harrison, mi madre me llamaría una mentirosa celosa tratando de destruir la felicidad de mi hermana. Y sinceramente creí que una parte de la familia se pondría de su lado incluso con una escritura delante de ellos. Si iba a la policía, el fraude era real y demostrable, pero caería como una bomba sobre la familia sin control sobre la explosión, y una parte fría y práctica de mí ya estaba pensando en el hecho de que las deudas estaban legalmente a mi nombre. Y necesitaba un rastro de papel antes de poder limpiarlas. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, pero necesitaba que saliera en un lugar y de una manera donde no pudiera ser tergiversada, donde los documentos mismos hablaran, y ninguna cantidad de lágrimas de mi madre pudiera cambiar lo que estaba en la página. Todavía no sabía cómo hacer eso. Y mientras me sentaba con ello, sucedió algo que convirtió esto de una herida antigua en un fuego vivo. Debido a mi trabajo, sabía cómo vigilar mi propio nombre de la misma manera que vigilaba a mis clientes.
El día después de encontrar el apartamento, había puesto una alerta de fraude y me había registrado para un monitoreo en tiempo real de mi propio archivo en silencio para que cualquier nueva solicitud a mi nombre hiciera sonar mi teléfono en el instante en que llegara un prestamista. Me dije a mí misma que era solo prudencia. Lo que realmente hizo fue permitirme ver a mi hermana cometer el crimen en tiempo real. 9 días antes de la fiesta, a las 4 de la tarde, mi teléfono vibró en mi escritorio. Una nueva consulta en mi crédito, una solicitud de financiación presentada a esa hora en una joyería del centro por $11.000. Me senté en mi escritorio con los archivos de préstamos de mi compañero de trabajo abiertos frente a mí, y me di cuenta de que mi hermana estaba en ese preciso momento en una joyería, usando mi nombre y mi crédito para financiar algo para su fiesta de compromiso. Probablemente el anillo que llevaría cuando brindara por la vida que se había construido. No solo vivía del antiguo fraude. Todavía lo estaba haciendo en ese momento para pagar el mismo evento en el que se levantaría y lo llamaría todo suyo. Podría haberlo detenido con una llamada telefónica a la joyería. Quiero que se queden con el hecho de que no lo hice porque si lo congelaba esa tarde, la alertaría. Se callaría. Lo presentaría como una confusión y perdería lo único que más necesitaba. La verdad saliendo a la luz pública de una vez frente a la gente cuya buena opinión era el objetivo de su mentira. Así que, dejé que la solicitud se procesara. La dejé poner $11.000 más de mi vida en su disfraz. Y añadí la consulta, la fecha, la marca de tiempo a la carpeta porque era la prueba más fresca y limpia de todas, no algo de hace 3 años que ella pudiera llamar un malentendido, sino un crimen cometido 9 días antes de su propia fiesta con un recibo. Esa fue también la semana en que aprendí a ser cuidadosa en el trabajo porque los dos mundos casi chocan. Una procesadora más nueva, 2 escritorios más allá, haciendo una verificación de rutina en un archivo no relacionado, dijo en voz alta, «Oye, ¿alguien conoce a Harrison Auto Group? Sus papeles siempre salen raros». Se me heló todo el cuerpo. Me acerqué tan tranquila como nunca lo he estado en mi vida y le dije que le echaría un vistazo y tomé el archivo y me aseguré de que no tuviera nada que ver conmigo y no lo tenía. Fue una coincidencia. Pero durante 10 segundos, entendí exactamente lo delgada que era la pared entre mi discreta investigación y el resto de mi vida. Empecé a guardar la carpeta en un cajón cerrado con llave en casa después de eso, y dejé de decir en voz alta el apellido del prometido de mi hermana en cualquier lugar. Así que ahora tenía un crimen en vivo, un historial completo y una máquina frágil que sabía cómo derribar. Lo que aún no tenía era la sala. Necesitaba que la verdad saliera a la luz en un lugar donde no pudiera ser tergiversada, donde los documentos mismos hablaran y ninguna cantidad de lágrimas de mi madre pudiera cambiar lo que estaba en la página. No sabía cómo construir esa sala. Y entonces, 4 días después, me llamó Laura Harrison. Esa llamada es donde toda esta historia da un giro, así que permítanme ir más despacio. Fue educada, casi amable, de una manera que nunca antes había sido conmigo. Dijo que llamaba a toda la familia antes de la fiesta solo para conocer a todos correctamente. Y se preguntó si me reuniría con ella para tomar un café. Solo nosotras dos. Dije que sí porque no se le dice que no a Laura Harrison y porque un instinto me dijo que esto importaba. Nos reunimos en la cafetería de un hotel en el centro, de esas con servilletas de tela, a las 11 de la mañana. Ella pidió té y no lo tocó. Y después de unos 4 minutos de cortesía, dejó su taza, cruzó las manos y me miró con esos ojos fríos y evaluadores que recordaba de la reunión familiar. Pamela, dijo, tú procesas préstamos. Kimberly lo mencionó. ¿Entiendes los documentos financieros? Sí, dije. Entonces permítame ser directa con usted porque no creo que sea una mujer joven tonta y estoy cansada de fingir. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi esposo y yo tenemos una cierta forma de hacer las cosas cuando nuestros hijos se casan. Asignamos una suma sustancial a la pareja para que comiencen su vida. Un fideicomiso. Es generoso y está supeditado a una cosa. Divulgación financiera completa y honesta de ambas partes. No somos snobs, Pamela. No exigimos a nuestros hijos que se casen por dinero, pero sí les exigimos que se casen con honestidad. Así que antes de que se financie ese fideicomiso, verificamos discretamente todo. El ruido de la cafetería pareció desaparecer. Y cuando verificamos a su hermana,
continuó Laura, observando mi cara con mucho cuidado, encontramos algunas cosas que no encajan. Un apartamento que ella dice poseer con una escritura que no pudimos hacer coincidir con su nombre de la manera que ella describió. Un negocio sin registros, un perfil de crédito que francamente es demasiado perfecto para una mujer joven que estuvo desempleada hace 3 años. Mi esposo cree que está inflando sus activos para aumentar el valor de este matrimonio. Él quiere cancelarlo. Yo quería, antes de que hiciéramos nada, mirar a los ojos a un miembro honesto de esa familia y hacer una pregunta sencilla. Hizo una pausa. Su hermana nos está mintiendo. Y ahí estaba. El giro que nunca vi venir. Sentada al otro lado de una mesa de cafetería con un abrigo color crema. Había pasado semanas creyendo que yo era el problema de la familia, la difícil, el obstáculo para la felicidad de todos, la mujer a la que había que convencer para que se quitara del camino. Y en una frase, todo el tablero se volteó. Los Harrison no eran víctimas inocentes engañadas por mi astuta hermana. Ya sospechaban. Ya estaban investigando. Tenían la mitad de la imagen. La mitad que decía, algo anda mal en la historia de esta mujer. Y yo era la única persona viva que tenía la otra mitad, la mitad con los nombres, la escritura, los historiales de préstamos, la prueba de exactamente qué estaba mal y de quién era realmente. Ya no era el objeto sobre la mesa. Yo era la única que podía decirles a todos en la mesa lo que realmente estaban comiendo. Antes de decirte lo que le dije a Laura Harrison, quiero que hagas algo en los comentarios. Antes de escuchar mi respuesta, dime qué habrías hecho. ¿Le habrías entregado la carpeta allí mismo? ¿Habrías protegido a tu hermana una última vez? ¿No habrías dicho nada y habrías dejado que los Harrison se enteraran por su cuenta? Dime honestamente porque la elección que hice es la elección que hizo posible todo lo que siguió. Y todavía me pregunto si lo hice bien. Esto es lo que hice. No abrí la carpeta. Ni allí. Ni ese día. Miré a Laura Harrison y le dije una versión de la verdad que era completamente cierta y no revelaba nada. Le dije que amaba a mi hermana. Le dije que no podía y no hablaría en contra de mi propia familia basándome en chismes y sentimientos. Pero dije que era una persona que creía en los documentos. Creía que la verdad era lo que decía el papeleo y que la gente honesta no tenía nada que temer de una mirada cuidadosa a un trozo de papel. Así que esto es lo que le ofrezco. Le dije que no le diría nada sobre mi hermana. Pero le diré esto. El día de la fiesta en el lugar, habrá documentos presentes, contratos, registros, todo lo que una persona cuidadosa necesitaría saber exactamente quién es dueño de qué. Simplemente sugeriría que su familia y la gerencia del lugar echen un vistazo muy de cerca al papeleo antes de que alguien firme algo o financie algo. Eso es todo. Mire el papel. Laura Harrison me estudió durante un largo momento y luego, lentamente, sonrió. La primera sonrisa real que le vi. Y dijo, usted es la honesta, ¿verdad? Apuntaron a la hija equivocada. No respondí a eso, pero me lo llevé a casa como una piedra cálida en el pecho. Porque era la primera vez en toda mi vida que alguien nos había mirado a mi hermana y a mí una al lado de la otra y había elegido verme a mí. Ahora, tenía un plan. Y el plan era casi cruel en su simplicidad. No iba a acusar a mi hermana de nada. Nunca iba a decir una palabra. Simplemente me aseguraría de que la verdad estuviera en la sala, en papel, en manos de exactamente las personas que la necesitaban en el momento exacto en que mi hermana se levantara para brindar por la mentira. No sería la villana. Simplemente sería la persona que envió los documentos por adelantado. Mi madre no podía salir de una escritura certificada llorando. Kimberly no podía salir de un registro de préstamo con su firma falsificada con encanto. Que el papel hablara y que yo me quedara al fondo de la sala sin nada, vivir con ese plan en las semanas previas a la fiesta fue una extraña educación. Tuve la cena del domingo en casa de mis padres 2 veces en ese lapso. Y quiero que se imaginen cómo eran esas cenas para mí ahora que lo sabía todo. Mi madre servía el asado de olla y hablaba de lo bien que le iba a Kimberly, de cómo la adoraban los Harrison, de lo orgullosa que estaba, y mi hermana presidía con su apartamento y su negocio y sus planes. Y mi padre asentía, y yo me sentaba allí con una escritura certificada de ese mismo apartamento,
con mi propio nombre, doblada en un cajón en casa. Sabía la verdad sobre cada frase pronunciada en esa mesa. Sabía que el coche de la entrada estaba financiado por mí. El anillo que se estaba ajustando estaba cargado a mí. Toda la vida brillante que se celebraba era una fotografía de una vida y yo era el negativo del que se había impreso. Y no dije nada. Pasé las patatas. Le dije a mi madre que el asado estaba delicioso. Hay una soledad particular en ser la única persona en una habitación que sabe lo que es real. Lo sentí más agudamente el segundo domingo cuando mi madre, radiante, dijo a la mesa: «Sabes, siempre me preocupé por Kimberly, pero ella es la que realmente ha hecho algo de sí misma. Algunas personas simplemente tienen esa chispa». Y me miró suavemente, con disculpa, a mí, la que no tenía la chispa, la que tramaba. Y todos en la mesa absorbieron el viejo y familiar ranking de las hermanas. Y sonreí y miré mi plato porque había aprendido que la verdad no necesita que la defienda en la mesa. Solo necesita que la mantenga a salvo hasta la habitación adecuada. Así que dejé que mi madre me compadeciera por el asado. Dejé que todos creyeran una última vez que la hija de oro era oro. Fue la última cena de la vieja historia, y yo era la única que lo sabía. Para recuperar mi día y mi nombre con él, necesitaba 3 cosas, y conseguir cada una de ellas fue su propia guerra silenciosa. Lo primero que necesitaba era el contrato del lugar mismo, el original, que probara más allá de toda discusión que Marchbanks Terrace el segundo sábado de julio era mío. Llamé al lugar un miércoles. Hice que el gerente sacara la cuenta, y confirmé lo que ya sospechaba, pero necesitaba escuchar en voz alta. La reserva para esa fecha estaba a nombre de Pamela Smith. El depósito había venido de mi tarjeta. La titular principal del contrato era yo y solo yo. Aaron figuraba como invitado de la cuenta, pero la parte legal era Pamela Smith. Solo hay una cosa que me confunde, le dije al gerente, manteniendo mi voz ligera. Mi hermana Kimberly se ha puesto en contacto con usted sobre un evento ese día. Sí, dijo el gerente, ha sido muy práctica. Nos dijo que es su hermana y que está manejando el evento en nombre de la cuenta ya que usted está muy ocupada con el trabajo. Ha sido encantadora. Ahí estaba. Mi hermana había entrado en el lugar que yo reservé y pagué y les dijo que estaba manejando mi cuenta por mí y le habían creído ¿por qué no lo harían? Y ella había convertido silenciosamente mi reserva de boda en su fiesta de compromiso sin decírmelo ni una sola vez. Ni siquiera había necesitado robar el lugar. Simplemente se había parado en el espacio que mi confianza había construido y lo había tomado de la misma manera que tomaba todo. No exploté. Dije, eso tiene sentido. Es muy organizada. Y luego dije la frase que más importaría. Quiero asegurarme de que todo esté correcto en la cuenta, ya que está a mi nombre y bajo mi responsabilidad. Podría anotar en el archivo que cualquier cambio, cualquier autorización y cualquier entrega del espacio ese día deben ser confirmados conmigo, la titular del contrato, en persona. Simplemente me siento mejor sabiendo que el papeleo está limpio. Por supuesto, dijo el gerente, esa es en realidad nuestra política estándar de todos modos. La titular del contrato nombrado tiene autoridad final en el sitio. La titular del contrato nombrado tiene autoridad final en el sitio. Escribí esa frase. La subrayé 2 veces porque significaba que el día de la fiesta, delante de todos, las propias reglas del lugar me daban un derecho que mi hermana no sabía que tenía y no sabía que pretendía usar. Una semana después, fui a la terraza en persona con el pretexto de confirmar un detalle de la cuenta y me reuní con el gerente cara a cara. Hice eso a propósito. Quería que me conociera, que pudiera reconocer mi cara entre la multitud, porque el día del evento, necesitaría que confiara en la mujer de la parte de atrás de la sala más que en la mujer del escenario. Era un hombre cuidadoso y sin prisas de unos 50 años, del tipo que había dirigido miles de eventos y le habían mentido en la mitad de ellos. Y pude verlo relajarse mientras hablábamos porque hice las preguntas de alguien que respetaba el contrato. Me llevó por el salón de baile, el techo de cristal, el pequeño escenario, y mientras íbamos, mencionó, sin darse cuenta de lo que me estaba entregando, más mentiras de mi hermana. Le había dicho al personal que la boda originalmente reservada para esa fecha se había cancelado. Les había dicho que ella misma liquidaría el saldo final, aunque el saldo ya lo había pagado yo.
Incluso había preguntado si podía transferir la cuenta a su nombre después del evento, y él le había dicho amablemente que las transferencias requerían la firma del titular nombrado en persona. Mi hermana había intentado que mi lugar se transfiriera a su nombre, y lo único que la había detenido era la misma cláusula que yo estaba a punto de usar. De pie en esa hermosa sala vacía, sentí que la última de mis dudas se desvanecía, porque entonces entendí que esto nunca se detendría por sí solo. Si la fiesta salía bien, si el acuerdo de los Harrison se financiaba, ella usaría ese dinero y ese matrimonio para enterrar las deudas a mi nombre y encubrirlo todo, y yo me quedaría con un expediente de crédito arruinado y una familia que pensaba que yo era la amargada. Ya no estaba pidiendo prestada mi vida. Estaba tratando de hacer permanente el robo. Y decidí en esa sala bajo el techo de cristal que el día en que ella se levantara para hacer permanente su mentira sería el día exacto en que yo haría innegable la verdad. Le pregunté al gerente una última cosa antes de irme, si, en caso de que le enviara un sobresellado y confidencial para sus ojos el día de un evento, él honraría una solicitud de revisarlo antes de cualquier brindis o anuncio. Dijo que por supuesto que lo haría, que se enorgullecía de mantener una sala limpia. Le di las gracias y conduje a casa. Y esa noche, el plan finalmente tuvo todos sus detalles. La segunda cosa que necesitaba era más difícil y me costó más que dinero. Necesitaba las propias palabras de mi hermana. Prueba en su propia mano o en su propio mensaje de texto de que había usado a sabiendas mi identidad para que nadie pudiera alegar más tarde que todo fue un error bancario, una coincidencia, un malentendido entre hermanas. Los documentos prueban lo que sucedió. Sus palabras probarían que ella lo sabía. Así que hice algo que me hizo sentir enferma y lo haría de nuevo. Fui a verla. Le envié un mensaje de texto a Kimberly y le pregunté si podíamos hablar, solo nosotras. Y me invitó al apartamento, mi apartamento. Nunca había estado dentro. Subí las escaleras de ese edificio de cristal en Prescott Street, y ella abrió la puerta en una bata de seda con una copa de vino ya servida a las 2 de la tarde, y me dio un recorrido por la casa que mi crédito había comprado, narrándola como si fuera suya, y yo sonreí y dije que era hermosa. Y dentro de mí, la carpeta crecía una página más pesada con cada habitación. Y luego, con ese vino, hice lo que había planeado en el coche. Le dije casualmente que había recibido un extraño correo bancario destinado a ella. Algo sobre una tarjeta. Y me reí y dije que los bancos siempre nos confundían porque teníamos el mismo apellido. No siempre nos llegaba el correo la una de la otra. ¿Recuerdas cuando ella me pidió prestado mi identificación esa vez para registrarse en algo? Y mi hermana, relajada, un poco ebria, absolutamente segura de que lo había ganado todo, se rió y dijo, «Oh, Dios mío, lo de la identificación. Eres la mejor. ¿Sabes eso? Nunca podría haber construido nada de esto sin que tú me dieras tu visto bueno para las cosas. La mitad de este lugar tiene tus huellas dactilares». Y levantó su copa y brindó por mí en mi propio apartamento. Y yo levanté la mía y brindé por ella. Y debajo de la mesa, mi teléfono estaba grabando cada palabra legalmente en un estado de consentimiento de una sola parte. Lo había comprobado 2 veces antes de venir. La mitad de este lugar tiene tus huellas dactilares. Ella pensó que era un cumplido. Pensó que era gratitud. No entendió. Entonces me había entregado la última pieza. Pero me quedé un rato más porque necesitaba que lo dijera claramente, no solo que lo insinuara. Así que la mantuve hablando. Le pregunté a la ligera si los Harrison alguna vez hacían preguntas incómodas sobre el dinero, si era estresante mantener el ritmo. Y mi hermana, cálida con el vino y la certeza, se inclinó como si volviéramos a ser niñas y dijo lo que escucharé por el resto de mi vida. Honestamente, la única parte aterradora fue el principio. Conseguir las primeras tarjetas, el primer préstamo. Después de eso, simplemente se construyó sobre sí mismo. La familia de David cree que soy una mujer hecha a sí misma. Y Pam, lo soy. Construí la imagen. Hice el trabajo de convertirme en ella. Tú simplemente manejaste la parte aburrida del papeleo. Somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo. Dijo, siempre hemos sido un equipo sobre el robo sistemático de mi identidad. Y ella sonrió. Y yo le devolví la sonrisa.
Y en algún lugar de mi pecho, una puerta que había mantenido abierta durante 30 años se cerró silenciosamente. Luego llegó el momento en que casi lo pierdo todo. Mientras recogía mis cosas, mi teléfono aún grabando en mi bolso. Kimberly cogió su propio teléfono y dijo, «Oh, déjame añadirte al chat grupal del lugar. El gerente sigue preguntando quién está autorizado. Es tan molesto». Y empezó a escribir. Y me di cuenta de que si ponía algo por escrito al lugar nombrándose a sí misma como autorizada o si notaba mi número, mi cuidadoso plan podría enredarse. Dije lo más tranquilamente que pude que no se molestara, que estaba abrumada en el trabajo y que solo lo silenciaría, que debía seguir manejando todo ella misma ya que era mucho mejor en eso. Ella se rió y estuvo de acuerdo al instante, porque por supuesto que sí, porque la historia que ella creía era que ahora ella manejaba las cosas y yo era la pequeña y cansada abeja obrera. Dejó el teléfono. Respiré y salí del apartamento que mi nombre había pagado llevando lo último que necesitaría de mi hermana. Conduje a casa desde el apartamento robado de mi hermana y me senté en mi coche en mi propia entrada durante mucho tiempo porque quiero que sepan que no se sintió como una victoria. Se sintió como un funeral por la hermana que creía tener. La carpeta estaba casi completa, y completarla había significado sentarme en su casa y dejarla brindar por mí por el crimen que estaba cometiendo contra mí y sonreír. Ese es el precio de ser la persona honesta. Nadie te dice cuánto cuesta. Lo tercero que necesitaba era lo más difícil de todo, y no tenía nada que ver con el papeleo. Necesitaba mi propia boda, porque en todo esto, en las carpetas y las escrituras y las grabaciones, todavía estaba Aarón. Paciente, constante Aarón, que había visto a mi familia arrasar con la fecha de nuestra boda y había dicho suavemente, lo que necesites hacer, lo haremos, pero por favor no dejes que se lleven lo real. El papeleo lo puedes ganar. No dejes que ganen el matrimonio. Y tenía razón. Habría sido la derrota más profunda de todas gastar todas mis fuerzas exponiendo a mi hermana y terminar sin una boda propia, de pie entre los escombros de su mentira sin nada construido por mí. La historia no podía ser solo que ella cayera. La historia tenía que ser que yo me levantara. Así que, mientras yo reunía silenciosamente las pruebas, también estaba silenciosa y esta vez, alegremente reconstruyendo. Aarón y yo encontramos una pequeña capilla con un jardín a pocos kilómetros de la terraza y un juez que nos casaría a primera hora de la tarde. No le dijimos a nadie. Planeamos nuestra boda real para el mismo día, el segundo sábado de julio, unas horas después de la fiesta de mi hermana a las 3. Recuerdo la noche que lo decidimos. Había llegado a casa del edificio del condado con el rostro lívido, y Aarón me había hecho sentar, y en lugar de pedirme que le explicara la carpeta, dijo, no necesito ver el papeleo. Necesito saber una cosa. Cuando esto termine, seguiremos casándonos. Y empecé a llorar por primera vez en toda la prueba. Y dije, sí. Y él dijo, entonces no dejemos que se lleven eso también. Simplemente hagámoslo. El mismo día si quieres. Recupera tu día. Y fue entonces cuando el plan dejó de ser solo sobre la caída de mi hermana y se convirtió en mi propio ascenso, que es la única razón por la que puedo contarles esta historia sin vergüenza. Nunca intenté destruirla. Intentaba mantener algo. La exposición era solo el precio de mantenerlo. Casi nos pillan 2 veces. Una vez mi madre llamó mientras la oficina del juez confirmaba nuestra cita y tuve que salir al estacionamiento para atenderla y preguntó con sospecha por qué sonaba como si estuviera en un lugar con eco. Y le dije que estaba en el supermercado y se pasó 4 minutos diciéndome que llevara la fiesta de Kimberly. La segunda vez fue peor. Mi madre pasó por mi apartamento sin avisar para dejar una muestra de tela para los manteles de Kimberly, pidiendo mi opinión, y mi vestido de novia estaba colgado en la parte trasera de la puerta del dormitorio en su funda. Estaba a 3 metros de él. Preguntó qué había en la bolsa. Le dije que era un vestido de dama de honor para la boda de una compañera de trabajo. Dijo, y nunca olvidaré la crueldad casual de ello. Bueno, al menos podrás ser dama de honor en algún lugar. No tenía idea de que estaba de pie junto al vestido con el que me casaría ese mismo mes. Sonreí y la acompañé a la puerta. Mi familia pensó que simplemente había cedido mi fecha.
No tenían idea de que yo había construido discretamente una segunda celebración, más verdadera, en el hueco que habían abierto en mi vida y que el momento no era un accidente. Quería casarme, genuinamente y plenamente casada para cuando la verdad saliera a la luz. Quería salir de esa fiesta no como una mujer que había perdido una boda, sino como una mujer que ya tenía un marido esperando. Las semanas pasaron rápido después de eso, y cada día la presión de mi familia aumentaba porque una mentira bajo presión se vuelve ruidosa. Mi madre llamaba constantemente, recordándome que fuera amable, advirtiéndome que no fuera amargada, diciéndome lo radiante que se veía Kimberly en sus pruebas de vestido, preguntándome si ya había enviado un regalo de compromiso, porque se vería terrible si la hermana no enviaba un regalo. Kimberly me enviaba mensajes de texto con listas de cosas que necesitaba que se hicieran en el lugar, todavía bajo la impresión de que yo era su asistente no remunerada. Una vez me envió un mensaje de texto y lo he guardado. No lo hagas raro apareciendo triste. Este es mi día. Sé feliz por mí o quédate en casa. Mi día. En mi lugar. En su vida robada. Sé feliz por mí o quédate en casa. No respondí con ira. Respondí, no me lo perdería. Incluso enviaré mi regalo por adelantado para que esté allí cuando llegues. Y ella me envió 3 corazones. La presión alcanzó su punto máximo 8 días antes de la fiesta cuando mi madre y Kimberly vinieron juntas a mi apartamento, cosa que nunca hacían, y supe en el momento en que abrí la puerta que esto era una emboscada disfrazada de visita. Se sentaron en mi sofá y mi madre me tomó la mano y me dijo que necesitaban una cosa más de mí y que si podía ser un jugador de equipo una última vez. Kimberly, explicó, quería presentarse a los Harrison como una mujer de medios independientes, y había algo de papeleo, una simple carta. Una declaración de que ciertos activos se gestionaban conjuntamente dentro de la familia que suavizaría cualquier pregunta incómoda que la gente de los Harrison pudiera plantear sobre los nombres en los documentos. Todo lo que tenía que hacer era firmarla. Firmar una carta diciendo que el apartamento y las cuentas eran un arreglo familiar para que si alguien investigaba, mi nombre apareciendo en las cosas de mi hermana pareciera intencional, bendecido, normal. Me estaban pidiendo que firmara el encubrimiento, que pusiera mi propio nombre en un documento que convertiría 3 años de fraude en un arreglo familiar y me encerraría en él para siempre. Y lo pidieron como se le pediría a alguien que sujetara la puerta al salir, como si no fuera nada. Porque en sus mentes, mi firma siempre fue nada. Toda mi vida era una nada que podían gastar. Miré la cara esperanzada de mi madre y la expectante de mi hermana y sentí la vieja gravedad tirando de mí. Los 30 años de sí. Y luego dije muy suavemente, permítanme pensar en la redacción. Quiero hacerlo bien. Porque había aprendido algo que mi familia nunca había aprendido, y es que no tienes que rechazar algo en voz alta para rechazarlo. Nunca firmé. Nunca dije que no. Simplemente nunca firmé. Y los dejé creer que vendría. Y cada día que ellos pensaban que el encubrimiento estaba manejado era un día que no buscaban otro plan. Mi silencio, que siempre habían confundido con obediencia, era el arma más silenciosa que he sostenido. Hubo un susto más antes del día, y casi me cuesta todo. 3 días antes de la fiesta, Kimberly me llamó, y su voz era diferente, más delgada. El encanto se extendía sobre algo ansioso. El gerente del lugar, dijo, le había pedido de nuevo que confirmara que estaba autorizada en la cuenta y había mencionado de pasada que el titular del contrato tendría que firmar el espacio en persona. Está bien, ¿verdad? Dijo. Simplemente les dirás que está bien el día. No vas a hacer esto raro. Y debajo de sus palabras, pude escuchar la primera débil grieta de duda. La sensación animal de que algo en su máquina perfecta no giraba suavemente. Si entraba en pánico ahora, si cambiaba la fiesta o traía a un abogado o confesaba alguna versión suavizada a los Harrison primero, todo mi plan se desmoronaría. Así que hice la actuación más difícil de mi vida. Puse mi voz cálida y aburrida y un poco fastidiada, la voz de la hermana cansada que solo quería que terminara el drama. Le dije que, por supuesto, estaba bien, que la gente del lugar era estricta con el papeleo con todo el mundo, que yo estaría allí y me mantendría al margen y la dejaría tener su día. Le dije que ya había enviado mi regalo por adelantado para que supiera que lo decía en serio. Y la oí relajarse, oí el encanto deslizarse de nuevo sobre el miedo,
la oí decidir una vez más que yo era exactamente quien ella siempre había necesitado que fuera, inofensiva, confiable, suya. Eres la mejor, Pam, dijo. No sé qué haría sin ti. Y le dije sinceramente, nunca lo has sabido. Ella no oyó el doble sentido. Me dio las gracias y colgó. Y el plan sobrevivió porque mi hermana no podía imaginar, ni siquiera a 3 días, ni siquiera con sus instintos gritando, que la silenciosa pudiera finalmente tener un plan propio. Mi regalo. Permítanme hablarles del regalo porque esta es la última pieza antes del día mismo. La noche antes de la fiesta, hice 3 copias idénticas de la carpeta verde, escritura certificada, registro hipotecario que mostraba el apartamento hipotecado a nombre de Pamela Smith, el préstamo de automóvil a través de Harrison Auto Group a mi nombre para el coche que conducía Kimberly. Los extractos de la tarjeta de crédito, las líneas de crédito, el informe completo con todas las cuentas fraudulentas marcadas, impresiones de los mensajes de texto donde me pedía prestado mi identificación y donde me agradecía por firmar las cosas. Una transcripción limpia de su propia voz grabada diciendo, la mitad de este lugar tiene tus huellas dactilares, y encima de cada carpeta, una sola hoja escrita a mano por mí que decía, solo para una mirada honesta al papel antes de que alguien brinde. PS. Una carpeta la dirigí al gerente del lugar, marcada como personal y confidencial, para ser abierta la tarde del evento. Una carpeta la arreglé a través de un mensaje discreto a Laura Harrison para que estuviera en manos del representante de la familia Harrison ese día, la misma persona cuidadosa que ya había estado verificando discretamente las afirmaciones de Kimberly. Y la tercera carpeta la guardé para mí para tenerla en la parte de atrás de la sala, para que si alguien intentaba decir que los documentos eran falsos, yo pudiera presentar los originales de mi propia mano. No envié una acusación. No envié ni una sola palabra llamando a mi hermana criminal. Envié la verdad por triplicado a los 3 puntos exactos donde necesitaba estar. Y dejé que mi hermana creyera que había recibido un regalo de compromiso. Luego, preparé mi propio vestido de novia real para la noche y me fui a dormir. Y por primera vez en 3 meses, dormí toda la noche. La mañana del segundo sábado de julio fue brillante y calurosa. Me desperté temprano y no me sentía como una mujer a punto de destrozar a su familia. Me sentía tranquila de una manera que me asustaba un poco. Aaron hizo café y no dijo mucho porque entendía que yo necesitaba estar en silencio. Antes de irme, me quedé en la cocina con las 3 carpetas sobre la mesa y me permití sentir todo el peso de lo que estaba a punto de hacer porque no quería hacerlo a la ligera y nunca lo he hecho. Quiero ser honesta con ustedes aquí. Amaba a mi hermana. Una parte rota y agotada de mí todavía la ama. Enviar esas carpetas no fue un triunfo por el que estuviera emocionada. Fue una cirugía que había estado posponiendo durante 30 años, y la anestesia finalmente se había disipado. Pensé una última vez en cancelarlo, en entrar a esa fiesta y no decir nada y dejar que la mentira se financiara sola y tragar la deuda en silencio como había tragado todo. Y luego pensé en la carta que aún llegaba a ese apartamento, la máquina que aún funcionaba con mi nombre, la carta de encubrimiento que querían que firmara. Y entendí que el silencio también tenía un precio y que ya lo había pagado durante 3 décadas y que había terminado. Recogí las carpetas. Aaron me besó en la puerta y dijo, ve a recuperar tu nombre. Te veo en la capilla. Y me fui. Envié la carpeta al gerente del lugar primero, sellada y marcada como confidencial, exactamente como habíamos acordado, para que la esperara antes del evento. Confirmé con un solo mensaje silencioso que el representante de los Harrison tenía su copia y guardé la tercera contra mi pecho, los originales, en caso de que alguien intentara llamar a la verdad una falsificación. Luego conduje a Marchbanks Terrace. Llegué a Marchbanks Terrace a las 2:30 de la tarde, lo cual era temprano, pero quería estar allí antes que mi hermana para sentir la sala. Era exactamente como la había imaginado para mi propia ceremonia. El techo de cristal derramando luz sobre flores blancas. El salón de baile con mesas altas. Un pequeño escenario en un extremo con un micrófono. Mi madre lo había mandado decorar en oro y marfil. Los colores de Kimberly, los colores de la heredera que pretendía ser. Me quedé en la puerta un momento y me permití sentir toda la extrañeza de aquello. Esta hermosa sala que yo había pagado, vestida como la sala del trono de una mentira. El gerente del lugar me vio y se acercó de inmediato.
Era un hombre compuesto de unos 50 años, y sostenía a su lado una carpeta verde. Me miró a los ojos y me hizo un pequeño asentimiento. El titular del contrato, dijo en voz baja, tiene la autoridad final en el lugar. He revisado lo que me envió. También recibí una visita esta mañana de un caballero que representa a la familia Harrison, quien me hizo algunas preguntas muy interesantes sobre quién exactamente está autorizado para celebrar un evento bajo esta cuenta. Solo le dije la verdad, que la cuenta, el depósito y el espacio pertenecen a Pamela Smith. Hizo una pausa. No entiendo completamente lo que está pasando en su familia, señorita Smith. Pero su papeleo es el más limpio que he visto en 20 años, y yo dirijo esta sala según el papeleo. Gracias, dije. No tendrá que hacer nada más que ser honesto si alguien pregunta. Eso es todo lo que siempre he querido que hiciera cualquiera. Los invitados comenzaron a llegar a las 2:45. Mi madre entró con un vestido color trofeo, radiante, besando a los Harrison, dirigiendo a la gente a las mejores mesas. Me vio cerca del guardarropa y su rostro hizo algo complicado y se acercó y me preguntó con esa voz baja y actuada si había venido a armar un escándalo. Le dije que no. Le dije que solo había venido a dejar un regalo y que ya lo había hecho. Ella no entendió lo que quise decir. Me dio una palmadita en el brazo y me dijo que tratara de ser feliz y se fue a pavonearse. Y luego llegó Kimberly y admitiré que estaba radiante. Entró del brazo de David con un vestido blanco, el pelo arreglado, sus joyas capturando la luz del techo de cristal, y la sala se volvió hacia ella como las salas siempre se habían vuelto hacia ella. Y por un último momento, la mentira fue perfecta y brillante y completa. No me buscó. ¿Por qué lo haría? Yo era parte del decorado. Los Harrison estaban allí en fuerza. Laura de azul marino esta vez, su esposo, un hombre alto de cabello plateado con un rostro tranquilo y vigilante, y a su lado, un hombre más joven con un traje gris, sosteniendo una delgada cartera de cuero, que nunca tomó una copa y nunca se sentó. Sabía sin que me lo dijeran que era el representante de la familia y que dentro de su cartera había una carpeta verde que coincidía con la que tenía el gerente en la mano y la que yo llevaba contra mi pecho. A 5 minutos para las 3, mi madre golpeó una copa y anunció que Kimberly quería decir unas palabras antes del brindis formal. Mi hermana subió al pequeño escenario, radiante, copa en mano, y la sala se quedó en silencio y se volvió hacia ella como las flores hacia el sol. Este es el momento con el que abrí. Déjenme terminarlo ahora, Kimberly levantó su copa. Solo quiero agradecer a todos, comenzó con la voz brillante y segura de una mujer que nunca había sido cuestionada. Por celebrar la vida que he construido, no ha sido fácil. Todo lo que tengo, mi hogar, mi negocio, todo por lo que he trabajado. Lo hice yo misma. Y estando aquí, casándome con una familia como los Harrison, finalmente siento que he llegado a la vida que siempre. El gerente del lugar cruzó la sala. Llegó al escenario y se inclinó, cubriendo el micrófono con la mano por un momento mientras le decía algo en voz baja a mi hermana que yo no pude oír. Luego se enderezó y habló al micrófono él mismo con el tono tranquilo y neutral de un hombre leyendo una política. Lamento mucho interrumpir, dijo. Antes del brindis, ¿podría pedir a la futura novia que salga un momento? Hay 2 personas preguntando por ella, y hay una pregunta sobre la cuenta del lugar que solo ella puede ayudarnos a resolver. Un pequeño murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Kimberly no se movió. Pero algo detrás de sus ojos sí. La cuenta, dijo con una risa ligera. Yo manejo la cuenta. No hay problema. Sea lo que sea, podemos hacerlo más tarde. Este es mi compromiso. Me temo que no puede esperar, dijo el gerente impasible. Porque el espacio en el que estamos no está reservado a su nombre. Y esa fue la primera grieta. Esa fue la mentira confrontada con el primer hecho. Lo observé suceder desde el fondo de la sala, sosteniendo mi propia carpeta, sin sostener nada, sosteniéndolo todo. Las 2 personas que preguntaban por ella se adelantaron. Uno era el gerente del lugar sosteniendo el contrato con mi nombre. El otro era el hombre del traje gris, el representante de la familia Harrison, abriendo su delgada cartera de cuero. Y detrás de ellos, moviéndose silenciosamente al borde del escenario, vinieron Laura y su esposo, ya sin sonreír, y mis padres confundidos,
medio levantándose de sus asientos. Kimberly miró al gerente. Esto es un error, dijo, y su voz seguía siendo ligera, todavía encantadora, pero más rápida ahora. Mi hermana reserva las cosas por mí. Está a su nombre porque ella se encarga de ese tipo de cosas por mí. Dígales, mamá. Pamela se encarga del papeleo. Es lo mismo que mío. Está a nombre de Pamela Smith, confirmó el gerente. El contrato, el depósito y la responsabilidad legal. Y nuestra política es muy clara. El día de un evento, solo el titular del contrato nombrado tiene autoridad sobre este espacio, no un miembro de la familia que actúe en su nombre, sino la titular del contrato misma. Miró por la sala y me encontró al fondo. La señorita Smith está aquí. Cada rostro en esa sala se volvió. Quiero contarles lo que se siente tener a tu familia volverse y mirarte a la vez después de meses de ser invisible para ellos. No es triunfante. Es muy silencioso y muy frío y se siente como estar parado en una puerta entre la persona que solías ser y la persona en la que estás a punto de convertirte. La boca de mi madre estaba abierta. Mi padre se había puesto pálido y mi hermana, en el escenario con su vestido blanco, finalmente me miró por completo y la vi empezar a entender. Pamela, dijo Kimberly, y trató de reír, y no funcionó del todo. Dígales que está bien. Dígales que es lo mismo. Dígales. No la acusé. Me había prometido a mí misma que no lo haría y no lo hice. Simplemente caminé hacia adelante a través de la multitud que se abrió y me paré al pie del escenario y dije con una voz que resonó en la sala silenciosa, el lugar es mío. Lo reservé hace 14 meses para mi propia boda, que es esta noche. Kimberly lo usó para hoy, y está bien. Envié mi regalo por adelantado. Solo pedí una cosa. Miré al gerente y al hombre de la cartera, que antes de que alguien brinde, todos echemos un vistazo honesto al papel. El hombre del traje gris habló entonces por primera vez con la voz plana y cortés de un profesional. En nombre de la familia Harrison, dijo, antes de la financiación de cualquier acuerdo familiar, realizamos una verificación de los activos declarados. Hoy se nos proporcionó documentación certificada. Sacó las páginas de su cartera. Una escritura de un apartamento en Prescott Street a nombre de Pamela Smith. Una hipoteca sobre esa misma propiedad a nombre de Pamela Smith. Un préstamo de automóvil a través de Harrison Auto Group a nombre de Pamela Smith que financia el vehículo actualmente registrado a la invitada de honor de este evento. Y múltiples líneas de crédito al consumo abiertas durante un periodo de 3 años a nombre de Pamela Smith. Miró hacia arriba. Todos los activos presentados como pertenecientes a la futura novia parecen estar a nombre de su hermana. La sala no jadeó. Fue peor que eso. Se quedó completamente en silencio. El silencio específico de muchas personas reorganizando todo lo que creían al mismo tiempo. Eso no. Empezó Kimberly. Eso es un error. Esa es mi hermana tratando de arruinar mi día porque está celosa. Siempre ha estado celosa. No soportaba que yo. Estos son registros certificados del condado, dijo el hombre sin alterarse. No son declaraciones. No son acusaciones. Son el registro público. Si están equivocados, pueden corregirse, pero no son opiniones. Los dejó en el borde del escenario. También hay una autorización firmada en una de las líneas de crédito, y está la cuestión de quién la firmó. Puso 2 páginas una al lado de la otra en la pequeña mesa para que la primera fila pudiera ver y preguntó con su voz uniforme si alguien presente podía explicar la discrepancia. En una página estaba la firma en la autorización del préstamo, Pamela Smith, con una letra cuidadosa y cursiva. En la otra había una tarjeta de firma del contrato del lugar, mi firma real, también Pamela Smith, y las dos no coincidían. No coincidían porque mi hermana había firmado mi nombre en el préstamo. Y no se pueden falsificar 30 años de la letra de otra persona. Las firmas que pretenden ser de la misma persona, dijo el hombre, fueron hechas por 2 manos diferentes. También se nos ha proporcionado una consulta de financiación fechada de hace 9 días en una joyería de esta ciudad presentada a nombre de Pamela Smith. La señorita Smith me informa que no realizó tal solicitud. Miró, no a Kimberly, sino a los Harrison. Esto no es un asunto histórico.
Está en curso. 9 días antes, el anillo. Vi la mano de mi hermana posarse en el diamante de su garganta. Y la vi darse cuenta de que incluso la joya que llevaba en su propio compromiso tenía mi nombre en la factura. Y vi el momento exacto en que comprendió que no había ningún hilo del disfraz que fuera realmente suyo. Y aquí es donde mi hermana se destruyó a sí misma. Y quiero que noten que yo no lo hice y nadie la obligó a confesar. Lo hizo con su propia reacción a un trozo de papel. Porque en lugar de quedarse callada, en lugar de pedir ver el documento, en lugar de hacer lo que hace una persona inocente, Kimberly se volvió hacia mí y siseó delante de los Harrison, delante de su prometido, delante de todos. Lo prometiste. Siempre firmabas todo. Dijiste que no te importaba. Esto estaba funcionando. ¿Por qué no pudiste simplemente dejar que funcionara? Siempre firmabas todo. Esto estaba funcionando. Se escuchó medio segundo demasiado tarde. La vi darse cuenta de cómo sus propias palabras acababan de decirle a toda la sala que había algo que había estado funcionando. Algo que requería que yo diera mi visto bueno. Una máquina que ella y yo conocíamos y para la que me había necesitado. No había confesado un crimen. Había hecho algo peor. Lo había defendido. Y no se puede defender un error. Solo se puede defender un plan. David Harrison soltó su mano. Lo vi suceder. Simplemente soltó su mano en silencio y dio un paso atrás y el espacio que se abrió entre ellos fue todo el futuro que ella había estado construyendo cerrándose. Kimberly se volvió hacia la sala y hizo su último movimiento, el único que le quedaba, el que siempre había funcionado. Buscó a la familia. Mamá, dijo, y su voz se quebró por primera vez. Diles. Diles que somos una buena familia. Diles que Pamela está celosa. Siempre ha estado celosa. No soportaba verme feliz. Papá, di algo. Y durante un aliento contenido, toda la sala esperó a ver si la vieja máquina volvería a funcionar, si mi madre se levantaría y defendería a la hija de oro como lo había hecho todos los días de nuestras vidas. Miré el rostro de mi madre. La vi mirar la escritura certificada con mi nombre y las dos firmas que no coincidían y la cartera aún abierta y vi algo romperse en ella que nunca antes se había roto, que era su certeza sobre cuál de sus hijas era la mentirosa. No defendió a Kimberly. No pudo. Por primera vez el papel fue más ruidoso que la hija favorita, y mi madre simplemente se hundió en su silla y se llevó la mano a la boca y no dijo nada. Y su silencio fue el sonido más fuerte en esa sala. Mi padre no levantó la vista. Los parientes de David ya murmuraban, recogiendo abrigos. Dos de las propias amigas de Kimberly cerca del frente miraban discretamente sus teléfonos, las fotos que les habían gustado durante años, el balcón, el coche, la leyenda sobre una mujer hecha a sí misma y reorganizando lo que todo eso había significado. Laura Harrison se acercó junto a su esposo. No gritó. Dijo con una voz como una puerta que se cierra, vinimos hoy aquí preparados para dar a nuestro hijo y a su prometida un comienzo muy generoso en la vida con una condición que les decimos a todas las familias. Honestidad, honestidad completa sobre quién eres y qué tienes. Miró a Kimberly durante un largo momento. Nos dijiste que construiste una vida. Parece que usaste la de tu hermana. Se volvió hacia su hijo, David, nos vamos. Fue entonces cuando la sala se desmoronó. Mi madre corrió hacia Kimberly, luego corrió hacia mí, dividida entre sus hijas por primera vez en su vida, ahora que la dorada caía, llorando que seguramente había alguna explicación, que éramos una familia, que yo debería arreglar esto. Yo siempre arreglaba las cosas. Mi padre se volvió a sentar pesadamente y se cubrió la cara con las manos. Kimberly permanecía sola en el pequeño escenario con su vestido blanco y la verdad certificada extendida a sus pies. Y por primera vez en su vida, no tenía nada que decir que alguien en la sala creyera porque el papel ya lo había dicho por ella. Y el papel no llora, y el papel no puede ser encantado. No me regodeé. Quiero que escuchen eso. Me quedé allí y no sentí alegría, solo una vasta y llana quietud, como la superficie del agua después de que una piedra finalmente ha dejado de hundirse. Antes de decirles cómo terminó el día, quiero decirles una cosa directamente. Quienquiera que esté escuchando esto en su coche o en su cocina o en su cama,
si su familia alguna vez ha elegido el brillo de otra persona por encima de su constancia, si alguna vez les han pedido que renuncien a lo que era suyo porque alguien más ruidoso lo quería, escúchenme. No tienen que gritar para que les crean. No tienen que volverse crueles para ganar. A veces, lo más fuerte que pueden hacer es reunir tranquilamente la verdad, sostenerla y ponerla en la habitación. Dejen que el registro hable y luego vivan una vida tan honesta que nadie más que ustedes pueda usarla. Si eso les llega, respiren y dejen que se asiente porque a mí me llevó 30 años aprenderlo. Así terminó el día. Los Harrison se fueron y la fiesta se disolvió. El gerente, con verdadera delicadeza, informó a los invitados restantes que el evento había concluido y que el espacio sería reconfigurado. Vino a verme en privado después y dijo que la cuenta estaba en orden, el lugar era mío y mi depósito y mis derechos estaban intactos. Y luego añadió en voz baja, por si sirve de algo, usted hizo eso con más gracia de la que la mayoría de la gente maneja en una disputa de estacionamiento. Vaya a casarse. Mientras recogía mi abrigo para irme, Kimberly seguía de pie en el pequeño escenario, los invitados adelgazando a su alrededor como el agua que se retira con la marea. Y por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la sala arruinada. No parecía furiosa. Por primera vez en su vida adulta, parecía que no sabía quién era, porque la mujer que había construido para los Harrison acababa de evaporarse delante de todos, y no había nada debajo más que una persona asustada con un vestido prestado. Una parte de mí quiso ir hacia ella. La costumbre de 30 años de correr a atrapar a mi hermana antes de que cayera me tiró una última vez con fuerza. Y no me moví. No por crueldad. Por la verdad más simple y dura que había aprendido. Que atraparla fue lo que nos trajo hasta aquí. Cada vez que le había salvado la caída, le había enseñado que podía saltar. Así que la dejé allí, de pie por sí sola entre los escombros de una vida que nunca fue suya. Y me di la vuelta y salí de mi lugar a la luz de julio, y no miré hacia atrás. Esa fue la cosa más amable que había hecho por ella, aunque ninguna de las dos podía sentirlo todavía, porque yo me casaba esa noche. Ese siempre fue el objetivo. No la caída de mi hermana, sino mi propio ascenso. Conduje desde la terraza directamente a la capilla, y en algún lugar de ese corto trayecto, la persona que había pasado 3 meses como investigadora dejó silenciosamente la carpeta y se convirtió en una novia. A las 6, en el jardín de una pequeña capilla a pocos kilómetros de la terraza, con solo la familia de Aaron y 2 de mis amigos más queridos presentes, y un juez que sonrió todo el tiempo, me casé con Aaron Miller. Llevaba un vestido sencillo, el que mi madre había pasado por alto en mi apartamento y confundido con un vestido de dama de honor. No había dormido mucho en meses, y había pasado esa misma tarde viendo cómo la verdad más dolorosa de mi vida estallaba en una sala llena de gente. Y nunca en mi vida he sido más feliz que estando en ese jardín. Mis manos no temblaron. Por primera vez en mucho tiempo, nadie en mi propia celebración fingía ser quien no era. Nadie me comparaba con una hermana más brillante. Ningún documento en el edificio tenía una mentira. La voz de Aaron se quebró en sus votos, y una de mis amigas lloró, y la luz de la tarde cayó dorada y honesta a través de las hojas, y fue pequeño, y fue verdadero, y fue completamente mío. Cuando el juez nos declaró casados, miré a través de los árboles y pensé, este es real. Este tiene mi nombre porque me lo gané y nadie puede pedirlo prestado y nadie puede moverlo a una hora más conveniente. 3 horas antes, mi familia había visto desmoronarse una vida prestada. Ahora yo estaba dentro de una vida real, y la diferencia entre esas 2 salas es todo lo que he estado tratando de decirles. No tuvimos una gran recepción. Tuvimos pastel en la pequeña sala lateral de la capilla. Y la madre de Aaron me abrazó durante mucho tiempo y dijo, bienvenida a la familia. Y entendí que una familia no son las personas que comparten tu sangre. Es la gente que quiere que conserves lo que es tuyo. En las semanas que siguieron, el papeleo volvió a ser mi vida. Pero esta vez, era mío para limpiar. Armada con la grabación, las autorizaciones falsificadas y el registro documentado completo, presenté una declaración jurada formal de robo de identidad, congelé y corregí mi crédito, y comencé el largo proceso de desvincular mi nombre de la torre de deuda que mi hermana había construido sobre él. Como las cuentas eran fraudulentas y pude probar que eran fraudulentas, con sus propias palabras admitiéndolo, la ley estaba de mi lado de una manera que no lo está para todos, y no lo doy por sentado. El apartamento,
el coche, el crédito, todo se deshizo. Y a medida que se deshizo, la vida prestada de mi hermana se deshizo con ello porque nunca hubo nada debajo excepto yo. No fue rápido y no fue limpio. Pasé la mayor parte de ese otoño en espera con los departamentos de fraude, leyendo declaraciones juradas a notarios, explicando a un detective cansado en una sala gris por qué había esperado para denunciar un crimen que había documentado en una carpeta verde durante meses. Él entendió al final cuando le mostré la línea de tiempo, la forma en que toda la máquina solo tenía sentido como una imagen única y no habría tenido sentido desglosada porque yo tenía la grabación de las propias palabras de mi hermana y las firmas no coincidentes y la consulta fechada de 9 días. Antes de la fiesta. Las cuentas fueron declaradas fraudulentas una por una y la deuda se levantó de mi nombre como un abrigo que me había puesto mientras dormía. No les digo esa parte para presumir. Se lo digo porque si alguno de ustedes está sentado donde yo estaba, llevando algo a su propio nombre que nunca fue suyo, necesito que sepan que los documentos pueden salvarlos, pero solo si los guardan. Y solo si son lo suficientemente pacientes para construir la imagen completa antes de mostrar una sola página. Hubo un costo en el otro lado, y no fingiré que no lo hubo. Kimberly enfrentó consecuencias reales, de las que implican abogados y cartas, y hubo noches en las que me quedé despierta preguntándome si la había arruinado. Pero luego recordaba que yo no abrí ninguna de esas cuentas. Yo no firmé su nombre. Ella firmó el mío. Cada consecuencia que enfrentó fue la forma exacta de una elección que había hecho años antes de que yo sacara ese primer informe de crédito. Yo solo dejé de pagarlas. Negarse a seguir financiando la mentira de alguien no es lo mismo que destruirlos, por mucho que tu familia insista en que sí lo es. Esa fue la lección más difícil, y tuve que aprenderla una y otra vez ese invierno, generalmente a las 3 de la mañana. Mi familia no me perdonó del todo, y lo he aceptado. Mi madre todavía cree en algún lugar de su ser que yo podría haberlo manejado con más discreción, que destruí la oportunidad de mi hermana de una vida mejor, que lo amoroso habría sido seguir firmando, seguir dejando que funcionara. Cuando dice ese tipo de cosas ahora, ya no discuto. Ahora tengo un límite, y es simple. Digo que siempre seré honesta contigo y nunca más regalaré algo que es mío porque alguien más ruidoso lo quiera. Si puedes amarme en esos términos, estoy aquí. Algunos días puede, otros no. Ese es su trabajo, no el mío. Hubo una tarde de ese invierno que conservo, sin embargo, porque es lo más cerca que mi madre ha estado de verme. Me pidió que nos encontráramos en un restaurante y se sentó frente a mí revolviendo un café que nunca bebió y estuvo en silencio durante mucho tiempo y luego dijo, sigo dándole vueltas a ese día y siempre llego a una cosa que no puedo superar. Esperé. Pensé que iba a decir algo sobre Kimberly. En cambio, dijo, el gerente señaló la parte de atrás de la sala y todos se giraron y allí estabas. Y me di cuenta de que no te había buscado en todo el día. Ni una sola vez. Estabas en la fiesta de tu hermana, en tu propio lugar, y nunca se me ocurrió buscarte. Su mano tembló un poco. ¿Cuánto tiempo no te había estado buscando? No respondí porque no había un número amable que darle, y porque por una vez no me estaba pidiendo que lo arreglara. Solo por un minuto honesto estaba viendo la forma de lo que había hecho. No es perdón. No estamos arregladas. Pero me buscó al otro lado de esa mesa del restaurante finalmente y la dejé. Kimberly y yo no hablamos. Lo último que me dijo en un mensaje de voz un mes después de la fiesta fue, podrías haberme dejado tenerlo. Y sabes, durante mucho tiempo le di vueltas a eso porque en la superficie suena tan pequeño, tan triste. Y una parte de mí todavía la ama y siempre lo hará. Pero esto es lo que finalmente entendí y es lo último que quiero dejarles. Ella no se refería a la fecha de la boda. Ni siquiera se refería al dinero. Lo que quería que le dejara tener era mi nombre, mi constancia, los 30 años tranquilos de ser la responsable. La que pagaba a tiempo y firmaba con cuidado y cumplía sus promesas. Todo. Toda la base invisible que había construido con mi vida aburrida y honesta. Esa era la verdadera herencia que había estado robando, no el apartamento. Yo. Y yo finalmente, a los 30 años, de pie en mi propia vida con mi propio nombre y mi propio esposo y mi propia tranquilidad ganada con esfuerzo, entendí que esta era la única cosa que nunca, jamás le iba a dar.
La gente me pregunta cuando escuchan fragmentos de esto si me arrepiento de lo público que fue, si podría haberlo manejado en privado, si hubiera evitado la escena a todos. Y entiendo la pregunta porque durante 30 años también la habría hecho. Pero esto es lo que sé ahora. En privado fue donde mi hermana lo hizo todo. En privado fue donde se abrieron las cuentas, donde se desvió el correo, donde se firmó el nombre, donde mi madre me compadeció con el asado de olla y lo llamó amor. Todo lo que me hicieron se hizo en silencio, en confianza, en la oscuridad. Así que no me arrepiento de que la verdad saliera a la luz en una sala llena de gente. Algunas mentiras solo pueden morir en público porque solo fueron construidas para ser creídas por una multitud. No alcé la voz. No necesité hacerlo. Simplemente me negué por primera vez en mi vida a guardar el secreto para alguien que contaba con mi silencio. Si tomas una cosa de mí, que sea que tu silencio no es lo mismo que tu consentimiento. Se te permite dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Y no tienes que convertirte en la villana para dejarlo. Solo tienes que dejar de firmar. Envié mi regalo por adelantado. Solo pedí una cosa a cambio de todos ellos. Una mirada honesta al papel. Resultó que esa fue la única cosa que toda mi familia no pudo sobrevivir.